Michoacán es un estado mítico lleno de una gran diversidad cultural, gracias a su pasado indígena, y sus leyendas abonan a crear todo un halo de suspenso gracias a los mitos y relatos que narran experiencias que envuelven a diversos lugares o personajes michoacanos. Te presento en esta ocasión 4 relatos que tuvieron su origen dentro del territorio michoacano. Número 1. El Hospital Fantasma de Morelia. Este relato terrorífico es una de las originales leyendas de Michoacán, la cual se origina en un hospital de Morelia, el cual es una instalación que aún hoy en día se encuentra operativa, pero que a lo profundo de sus corredores, salas y habitaciones, incontables fantasmas y presencias sobrenaturales viven en él. Son contados quienes han vivido en carne propia alguna experiencia con tales espectros, siendo el caso del centinela del edificio de quien se ha tenido mayor certeza de las cosas insólitas que acontecen dentro del hospital cuando efectivamente no hay persona alguna circulando por sus interiores. Se comenta que en el quirófano del hospital se muestra todas las noches un hombre que incomprensiblemente atraviesa las paredes y en ciertas oportunidades se oyen alaridos lastimosos, los cuales se consideran que provienen de esa alma en aflicción que aún no ha conseguido el reposo. En la sala de la morgue, a la cual llevan los cadáveres de los fallecidos, se oyen con frecuencia ruidos extraños, sonidos de vidrios partidos y un rechinar de las puertas como si alguien las abriese y cerrase. Igualmente, al circular por ese lugar se percibe una sensación horrenda como si alguien estuviera observándote todo el tiempo. En el salón de cuidados intensivos que se localiza en el 8º piso del hospital, los testigos que han podido observar esta aparición relatan que por las noches se muestra una mujer con una bata blanca que deambula por los corredores en total silencio, y que deja a su paso una mancha de sangre en el piso y las paredes que al pasar del tiempo se desvanecen. El centinela del edificio dice que la extraña mujer se presenta en el 8º piso, cuenta con un historial de miedo. Le habían practicado un trasplante de riñón, pero desafortunadamente el órgano no llegó a funcionar como se esperaba, y al conocer de las pocas expectativas que le quedaban de vida, resolvió optar por el suicidio arrojándose desde una ventana de ese piso. Número 2. El tesoro de la Catedral de Morelia. En una de las leyendas de Michoacán se narra que en la ancestral ciudad de Morelia, denominada entonces Valladolid, en una cuesta de la Loma de Santa María se halla el ingreso a un túnel que cruzaba la ciudad y estaba obstruido por unas cuantas inmensas piedras. No había construcciones en esos terrenos, ya que eran de propiedad del ayuntamiento. Los vecinos de las áreas cercanas señalaban que de ese túnel provenían gritos de pánico. Hace mucho tiempo una banda de ladrones había resuelto hurtar las riquezas que ellos sabían que se hallaban en una habitación especial de la Catedral de Morelia. Eran abundantes las riquezas, ya que en ese recinto se atesoraba mucho dinero y gemas que el sacerdote obtenía mediante limosnas o donativos que las familias opulentas del estado le donaban a la iglesia. Los ladrones habían resuelto ingresar a ese cuarto accediendo por el túnel de Santa María, del cual se sabía que llegaba hasta la catedral. Se adentraron y al arribar al lugar señalado comenzaron a excavar el piso del cuarto de los tesoros. En 3 ocasiones los ladrones lograron robar sin que nadie se diese cuenta de los faltantes en el tesoro. No obstante, cierto día el obispo estaba requerido de una pieza que era parte del tesoro y la mandó a buscar. Al no ser conseguida por el responsable de buscarla, este lo notificó a un grupo de religiosos y se dedicaron a checar el inventario con los objetos disponibles. De inmediato se percataron de que faltaban muchas cosas que debían estar allí. Todos se enteraron de los robos, los cuales se estiman habían venido ocurriendo por los últimos 3 años. Las autoridades hicieron investigaciones, mas nunca pudieron capturar a nadie ni hallaron explicaciones de cómo habían podido ingresar los ladrones del tesoro. Les denominaron los robos enigmáticos. Pero aunque los ladrones se enteraron de que los religiosos ya se habían percatado de los hurtos y se les estaba buscando, resolvieron repetir sus desvelamientos e ingresaron de nuevo al recinto del tesoro. En un par de oportunidades más pudieron llevarse dinero y un cofre colmado de monedas de oro. La gente de la ciudad estaba atemorizada y hasta pensaron que los robos eran ocasionados por el diablo. Cierta noche, uno de los monjes ingresó a la habitación y se consiguió con 3 hombres que estaban introduciendo oro en una bolsa. Al verlos, el cura alertó a todos los religiosos de la catedral, los cuales, sumados a los criados que se les aunaron, se adentraron por el túnel por el que habían huido los ladrones para seguirlos y capturarlos. Todos iban rápidamente por el túnel cuando un repentino temblor provocó su derrumbe, dejando a los religiosos atrapados. Soldados llegaron para intentar sacarlos,
Cuando se percataron de que después del área derrumbada, el túnel se separaba en dos partes, una de las cuales iba hacia el oriente y arriba del sótano de un mesón, y la otra les llevaba hasta la entrada de la loma de Santa María. En ninguna de ellas consiguieron a los malhechores, quienes se habían desvanecido enigmáticamente. Jamás se supo qué ocurrió con ellos. No obstante, algún tiempo después por toda la localidad de Valladolid y otras de Michoacán, comenzaron a hacer de corriente circulación monedas de oro y plata. Número 3. La Dama de la Cascada. Una de las leyendas de Michoacán transcurre en Tepustepec, en la cual se cuenta que en la Cascada del Salto, en el municipio de Cotepec, una agrupación de jóvenes entusiasmados fueron a nadar. Aunque conocían el riesgo que podían correr, resolvieron retar al destino. Se encontraban deleitándose de las plácidas aguas, a horas avanzadas por cierto, bajo una preciosa luna llena, cuando repentinamente alcanzaron a ver una mujer ataviada con una túnica blanca. La fémina era muy hermosa. Su extensa cabellera de un color negro como ala de cuervo le descendía más abajo de la cintura. Su piel era excepcionalmente blanca, casi igual que su vestido. La mujer deambulaba, o más bien flotaba, por el borde del río donde se localizaba la cascada. Iba sollozando lastimosa y dolorosamente. Al contemplarla, los jóvenes se percataron de que iba aproximándose hacia ellos, ya que consideraron que la mujer iba a nadar y así podrían observar al que se consideraba un precioso cuerpo. No obstante, al irse aproximando todos percibieron un pavoroso escalofrío y la impresión de que los pelos se les ponían de punta. Inmediatamente, todos surgieron del agua y arrancaron a correr desnudos, escapando del horrible chillido que despedía la fantasmal mujer de blanco. Al próximo día, la totalidad de los osados jóvenes se enfermaron. No podían tragar bocado, no podían lograr el sueño y cuando lo alcanzaban experimentaban horrendas pesadillas. Una de las progenitoras de los espantados, angustiada por ver a su hijo tan asustado, resolvió ir con una curandera. Las madres alcanzaron a reunir a todos los jóvenes y la bruja se dedicó a realizarles una limpia, con hierbas especiales. Por fortuna, todos se pudieron curar del susto, y más nunca retornaron a la cascada en la cual se les había mostrado tan perversa mujer, la Dama de la Cascada. Número 4. La Cañada de las Vírgenes. En uno de los recodos de la Sierra Madre Occidental, quebrando las rocas a una elevación considerable, un alborozado chorro de agua penetraba al vacío y se precipitaba desprendido sobre un esmalte transparente de fondo verdoso y peces amarillentos, ya que los pliegues de la sierra eran muy estrechos por allí. No había quien se aprovechara del agua fresca que provenía de las montañas. En ocasiones los habitantes de Uruapan o sus inmediaciones se aproximaban en osadas expediciones, pero eran muy exiguos los atrevidos, ya que sobre el sitio pesaba una sombría leyenda. De acuerdo a algunos, las evidencias de que era verídica yacían a un lado del embalse. Constaba de 3 rocas colocadas, 2 de ellas conformando una cama y la tercera de una figura triangular y puntiaguda, hecha a un lado. La gente relataba que en la época prehispánica, allí se congregaban los mexicas de las cercanías a efectuar los sacrificios que la ley de los tarascos les imposibilitaba realizar en Michoacán. Existía un rumor de que las vírgenes inmoladas habían quedado atrapadas en los muros y las cavernas de las cañadas, y más de una persona contaba con un conocido cuyo primo o hermano se había ahogado en ese lugar. A los hombres que se meten al agua, las vírgenes les tiran de los pies, decía la gente. A inicios de 1795, arribó a Uruapan Carlos de la Bastida, un funcionario del gobierno borbónico que se encontraba en Michoacán, a causa de los comentarios de que allí se cultivaba tabaco, lo que no era legal de acuerdo a las leyes españolas. La Bastida hizo un recorrido por todas las áreas de montaña cuyo clima fuese propicio para cultivar la planta proscrita, sin conseguir nada que lo confirmara. Casi al concluir la búsqueda, don Carlos se consiguió con la Cañada de las Vírgenes, cuyo fresco embalse lo invitó a tomar el baño de aquel mes. Don Carlos ingresó a las aguas acompañado de uno de sus asistentes, que era su hijo Ignacio. Ante la mirada del restante de la expedición constituida por 3 personas más, los Labastidas se bañaban y repentinamente se hundieron bajo el agua, hundiéndose cada vez más jalados por numerosas manos. En lo profundo del estanque, las vírgenes colmaron de besos y mimos a los Labastida, conservándolos vivos con su atrayente aliento cavernoso y mágico.
Eran unas 30 féminas cuyas almas, solitarias y ardorosas, se hallaban dispuestas a saciar los apetitos de sus cuerpos mutilados, carentes de corazón. Empero las vírgenes no podían realizarlo con los vivos, así que sugirieron a los Labastida un pacto, la vida del trío de hombres que se hallaban arriba a cambio de las suyas. Los hombres habrían de bajar al fondo del embalse ya sin corazón. Ellos deberían sacárselo a cada uno con las 3 rocas de la superficie. Algunos días después, fue don Carlos a la ciudad de Uruapan y se retiró para Valladolid, sin decirle adiós apropiadamente a aquellos que le habían cobijado. El empleado borbónico retornó a la Ciudad de México, en la cual entregó su renuncia al gobierno aludiendo razones de salud. Luego se embarcó en Veracruz con destino a La Coruña para llegar a su natal Cuenca, donde dejó familia y riquezas y se enclaustra en un monasterio, al igual que su hijo Ignacio. Se narra que numerosos años después, en la Cañada de las Vírgenes el agua prosiguió espléndida y la vegetación abundante, pero algo era distinto. Cierto campesino de la zona cayó al embalse accidentalmente y pudo emerger del agua auxiliado por una cuerda, sin que nadie le tirara de los pies. Considerándolo un milagro, el hombre trajo al cura para que bendijera el agua y para que se olvidase la leyenda. El cura ordenó que las 3 piedras fueran lanzadas al fondo del embalse. No obstante, el sitio no fue recuperado por la gente. Fue vuelto a abandonar cuando se mostró allí el cuerpo de un español suspendido de una rama. Se trataba de Ignacio Labastida, que de acuerdo a esta, una de las leyendas de Michoacán, había retornado al lugar para purgar sus culpas.